Amigos y amigas del programa Revelando la Historia, muy buenas noches. Aquí estamos en otro año más de este programa que, como usted sabe, se dedica a difundir, comentar y analizar los acontecimientos y los personajes históricos del estado de Hidalgo. Revelando la Historia le ofrecerá en este 2015 cambios en el formato que mejorarán la calidad del programa, para que sea más ágil e interesante para usted sin cambiar su temática. Sabemos que a usted le interesa la historia del estado de Hidalgo y así estaremos complaciendo su preferencia con entusiasmo y empeño. Esta noche presentamos a ustedes un programa acerca de la erección del estado de Hidalgo, que se celebra el 16 de enero todos los años desde 1869, año en el que el presidente Benito Juárez firmó el decreto que creaba nuestra entidad. El arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, coordinador y conductor del programa, ha invitado para hablar de este tema al presidente de la Academia Hidalguense de la Historia, el historiador y escritor don Luis Rubló Islas, quien durante muchos años ha estudiado las diferentes épocas de nuestra historia. Este año, nuestra entidad cumple 146 años de su creación. Esperamos este programa de hoy sea de su agrado. Mi nombre es Ariadna Mendoza Rivera y curso 11º cuatrimestre de la carrera de Arquitectura. Gracias por su atención. Amigos, muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en este 2015 en su programa Revelando la Historia. Como nos dijo nuestra conductora ahora que nos apoya, Ariadna Mendoza, pues esta vez, amigos, vamos a tener todo un año con programas muy novedosos y próximamente vamos a cambiar el formato. Vamos a tener grabación en estudio, vamos a hacer algunas mejoras, todo para que usted vaya teniendo un mejor programa de historia en el Canal 3 de Radio y Televisión de Hidalgo. Canal 3 en Pachuca, pero otros números en los municipios importantes. Y por supuesto en el Cablecom, Canal 27. Amigos, esta noche recibimos con agrado al maestro Luis Rubló Islas, como ya también lo anunció la arquitecta Ariadna, que pues siendo el presidente de la Academia de Historia hace un hueco entre sus múltiples ocupaciones y viene al programa Revelando la Historia. Gracias, Luis, por venir. Gracias a ustedes. El asunto es muy sencillo, amigos. Fíjense que siempre que empieza el año en este estado, tenemos que pensar en conmemorar la erección o el nacimiento o la creación del estado de Hidalgo. Y es que así fue en 1869, empezando el año, el presidente Juárez firmó el decreto que el Congreso de la Unión había emitido para crear el estado libre y soberano que se le nombró como al padre de la patria, estado de Hidalgo. Y entonces ya los hidalguenses que tenemos algunos años, sabemos que al principiar el año tenemos que tener estas ceremonias. Nada más que ahora se le ha añadido muy efectivamente y muy bien dos celebraciones. Normalmente cada 16 de enero se revisa hidalguenses ilustres que puedan estar en la rotonda de hidalguenses ilustres. En este año el Congreso del Estado aprobó el ingreso de los restos simbólicos del gran escritor, poeta Efrén Rebolledo de Actopan y de la maestra María Luisa Ros Landa. Estas ceremonias se van a llevar a cabo en este mes de enero. Lo mismo, pues se ha creado la medalla Fray Bernardino de Sahagún, que se va a entregar los 16 de enero. Y bueno, pues esta vez también se va a entregar en este mes de enero. Probablemente no el mismo día 16, porque hay otros acontecimientos importantes, digamos, que se dieron en este año. Pero que usted estará ya enterado. Y sin embargo, pues en este mismo mes de enero se van a realizar estas dos ceremonias. Todo es en relación con la creación del Estado. El gobierno del licenciado Francisco Olvera Ruiz ha querido, junto con el Congreso del Estado de Hidalgo, hacer estas dos conmemoraciones cada 16 de enero. Entregar la medalla Fray Bernardino de Sahagún a un escritor, historiador, investigador importante y revisar quién debe y no debe, bueno, quién debe pronto y no está en la rotonda de hidalguenses ilustres, que como usted sabe se encuentra en la capital del estado, en la ciudad de Pachuca, al inicio del nuevo viaducto Río de las Avenidas.
Pues amigos, este es nuestro motivo de reunión y de celebración esta tarde, esta noche. Pero yo quiero dejar la palabra al historiador, al sabio Luis Rublú Islas, nuestro maestro. Perdonen que le diga así, pero así lo es para nosotros los que nos dedicamos al estudio de la historia. Don Luis, ¿qué hay ahora de novedad? ¿Cómo ves desde este punto de vista nuevo la creación del Estado de Hidalgo y sus consecuencias o lo que tenemos que pensar en esto? Primero, gracias por lo de sabio. Y vamos a ver si es cierto. No, pues sí es cierto. ¿Y hasta dónde? Bueno, quiero abordar este tema, pero desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué en 1869 se crea un nuevo estado? ¿Por qué se llama Hidalgo? ¿Por qué en el perímetro geográfico que ocupa? ¿Por qué? No fue algo fortuito, ya venía de atrás una historia. En primer lugar, hay que ver que los territorios que integran los estados de la República a veces obedecen a regiones naturales, a veces a consecuencias geográficas y políticas, otras veces sociales o de otra índole. No solamente el aspecto de los estados, la Iglesia Católica también tiene demarcaciones en sus episcopados y también es otra geografía. Sí, otro sistema de división. Pero más o menos va por lo mismo, más o menos. Así vemos, por ejemplo, que la actual arquidiócesis de Tulancingo no solamente forma parte de ella el estado de Hidalgo, sino también tiene poblaciones de Puebla y poblaciones de Veracruz. De Veracruz, sí, señor. Entonces no obedece siempre a una regla, digamos, que se fundamente en algo particular, sino que hay varias cuestiones al respecto. Eso pasó con el estado de Hidalgo. ¿Por qué este perímetro que tenemos? Para empezar, el estado de Hidalgo mide un poco más que es el estado de Israel, por ejemplo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Claro, nuestra superficie es mayor que la del país completo llamado Israel, que se encuentra en el Medio Oriente. Por otro lado, tenemos recursos bastante más ricos. Tenemos flora, fauna y diversidad biológica. Y cuestiones minerales, también somos muy ricos. Bueno, claro. Entonces, todo eso constituyó el estado de Hidalgo. ¿Y por qué se llama Hidalgo? ¿Quién le puso el nombre o de dónde vino? Todo eso creo que conviene verlo ahora. Primero, se supone que el estado de Hidalgo, el territorio que ahora conocemos con este nombre, comenzó por ser un distrito militar. Así es. Porque se sabe que el general Manuel Doblado había recibido la encomienda, primero, del presidente Juárez, de establecer diferentes cantones militares en defensa. Esto es, era una razón estratégica. Militar. De guerra, inclusive. Sí, porque nos íbamos a enfrentar a una invasión, la de Francia. Del más poderoso ejército que había en esa época en el mundo, el ejército de los suavos franceses. Entonces él fue el que ideó, no solo él, sino los estrategas que con él estuvieron, los militares. Pensaron en distribuirlos del Estado de México en varios distritos. Sí, el Estado de México era un estado grande, ¿verdad? Muy grande. No tan grande cuando fueron erectos los estados de Hidalgo y Morelos, porque era todavía más, abarcaba el estado de Guerrero. Sí. Y esto era una condición que inquietaba mucho políticamente entonces. Hay que recordar que en la historia tuvimos sublevaciones también de territorio nacional que quisieron hacerse independientes. Sí, y además, licenciado Rublú, debemos decir que el Estado de México era tan grande e importante que el gobernador de tal estado llegaba a rivalizar en poder con el presidente de la República. Sí, y no solamente eso, geográficamente podría
dividir a la nación en tres, porque prácticamente iba de mar a mar y en medio. Claro, sí, sí. Entonces era peligroso, hasta cierto punto. El primer estado que surgió de esta gran territorialidad fue Guerrero, allá por 1849. Pero de todas maneras, aún así, era grande. Sí, porque ocupaba lo que ahora es el propio Estado de México, lo que ahora es el Estado de Hidalgo y lo que ahora es el Estado de Morelos. Era un estado muy grande. En esto nos quedamos porque Héctor Zamora Tayabs, nuestro productor, me indica que hablamos de salir unos segundos, licenciado, por favor, una disculpa. Salimos a unos promocionales y regresamos. Estamos hablando de la erección del Estado de Hidalgo y sus motivos con el maestro licenciado Luis Rubluo Islas. Estamos de regreso y seguimos hablando con el licenciado Rubluo, que está hablando del territorio que era Hidalgo antes de ser Estado. Recordemos también que Jalisco quiso ser aparte. Se iba a crear ahí un reino de Jalisco. ¡Ah, caray! Incluso eso lo comandaba el general Paredes Arrillaga. Sí. Debemos recordar que Yucatán también. No, Yucatán es tradicionalmente, ahora ya es broma, pero era tradicionalmente separatista. Decíamos en broma, tocayo, la hermana República de Yucatán. Sí, sí, en broma, porque la verdad es que era un asunto muy serio, ¿eh? Pues también en el Estado de México hubo algunos brotes. Desde luego también en relación con la creación de un Estado que originalmente iba a ser el Estado de las Huastecas o la región huasteca, y que además tenían pensado llamarlo Estado de Iturbide. Y ahí iba a pertenecer parte del territorio actual de Hidalgo. Bueno, todo esto estaba antes de 1861. En 61 le encomiendan al general Doblado hacer este compartimiento militar. Esta división, digamos. Para estrategia, y así es como advino el segundo distrito militar, entonces distrito militar. Fíjate que en ese sentido, licenciado Rubluo, hay una serie de incógnitas que uno se hace. ¿Por qué algunas divisiones territoriales entre los estados no obedecen a francos accidentes geográficos como sierras, como ríos, sino de repente se meten en otra parte con otro criterio? Y es que miren, amigos, la patria no se ha formado con facilidad. La patria se ha formado con muchas dificultades. Por ejemplo, para crear los estados, no solamente el nuestro, todos los de la República, pues ha tenido muchas veces que negociarse con grupos regionales poderosos, a los que se les ha llamado también cacicazgos, porque algunos no quieren modificar sus límites ni dejar de pertenecer a tal o cual entidad. Y eso obedeció Hidalgo. A eso obedeció, y a eso obedece que cuando contemplamos el perímetro de nuestro querido estado, pues parece, voy a decirlo con todo respeto, la pieza de un rompecabezas, que no obedece a otra cosa más que a alguna anterior demarcación. No solo el estado de Hidalgo, no solo el está estado de Tlaxcala, Hidalgo, ¿sí? Está Morelos, está el propio estado de México como quedó, sí, y otros estados más. Razones políticas, razones sociales, militares también, razones militares, y todas razones casi administrativas, del siglo y no nada antepasado. más las naturales. Así es. De ahí que el estado de Hidalgo comparte en su geografía, pues lo mismo con serranías que con Huasteca, sí, claro, que con regiones mineras. La Huasteca en fin, incluye municipios de nosotros, municipios de San Luis Potosí, municipios de Veracruz y municipios de Tamaulipas. También se ha dicho que aquí termina o aquí empieza el Bajío. El Bajío que en la va parte, hasta Jalisco. En la parte de Huichapan se dice que Huichapan es o la primera o la última población del Bajío. Y es una verdad. Sí, porque incluso en su conformación arquitectónica, el clima le ayuda mucho, se asemeja mucho más Huichapan a una ciudad del Bajío
que a una ciudad del Valle del Mezquital, que es donde está. Bueno, pues entonces así es como nació la idea territorial de lo que ahora es Estado de Hidalgo. Y el nombre, bueno, ya había surgido el Estado de Guerrero, muy justamente en homenaje al prócer. Luego el caso del Estado de Morelos también era importante. Su influencia, me refiero a la del héroe, fue de tal magnitud que por sí sola estaba reclamando que la parte que fuera llamada Estado, ahí se llamaría Morelos. Entonces, tal pareciera como que quedaba un nombre. Hidalgo, para nosotros, no lo creo, no fue así. Desde un principio, el nombre de Hidalgo estaba reservado como un homenaje territorial, pues para algún momento darse, y se dio con nosotros en buena hora. Porque quizá hubo también, lo dicen algunos historiadores, sería el estado de Iturbide o el estado de Hidalgo. Pero aquí yo creo que también en aquella época estaba el choque entre liberales y conservadores, y ganó de alguna manera la idea liberal. Hidalgo era y es el padre de la patria. No vamos a cuestionar para nada el caso de Iturbide. Él obedece a situaciones históricas que se han estudiado, hay pros y contras, pero en ese caso pienso que Hidalgo era el del mérito. Y creo además que fue muy justo. A nosotros nos corresponde llamar Hidalgo al territorio que tenemos, y pienso que lo llevamos con honor. Ser hidalguenses, ahora así llamados, pienso que es un honor también. Los niños de las escuelas, que también algunos nos llegan a estar viendo en el programa Revelando la Historia, cantan el himno a Hidalgo que compuso el poeta Guzmán Mayer con la música del maestro Oropesa. Y dice en unas partes, no me lo sé muy bien, pero dice, si de Hidalgo llevamos el nombre, gloria a él que la patria nos dio. Y yo pienso que sí. Claro que sí. Sí. Bueno, es un gentilicio ahora tomar de ese nombre tan ilustre, pues el de hidalguenses. Aparte de lo que en sí puede encerrar el propio término de Hidalgo, que significa nobleza. Hijo de algo. Sí, bueno, exacto, pero no de cualquiera. Algo común y corriente, no de hijo de algo que vale, de algo importante. Sí. Bueno, eso por un eso lado. Dice Cervantes, tocayo, refiriéndose al Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo. Sí, creo que hay otra cosa que nos está faltando en la historiografía nuestra, y deberíamos proponerlo. ¿Por qué no hay un librito que recoja todos los discursos que se dieron en el Congreso de aquellos hombres que hablaron en favor de la erección del Estado de Hidalgo? Porque ahí vamos a encontrar pues varias de esas razones también, el porqué de su geografía, el porqué del nombre y el porqué de la necesidad política y social de ese momento para crear ese Estado. Hubo, por supuesto, quienes no lo querían, opositores a la idea. Los propios naturales del Estado de México, lógico, que no hubieran querido se cercenara su territorio. Pero también hubo gente como Justino Fernández, como Hilarión Frías y Soto, como Joaquín Baranda, como otros personajes, desde luego el que propuso directamente, que fue don Manuel Fernando Soto, a pesar de que había sido gobernador del Estado de México. Pues por eso mismo, porque sabía muy bien el porqué. Además de que, nacido en Tulancingo, Hidalgo. Sí. Además de que también Tulancingo, ese es otro problema que viene a cuento, el por qué no Tulancingo y sí Pachuca fue la capital. Resultó ser la capital. También creo que eso no fue nada fortuito. No, claro, eso tiene un sentido lógico muy, muy claro, amigos. Estábamos acabando la guerra de intervención. Es decir, cuando se crea nuestro Estado, acaba de ser fusilado Maximiliano, rodeado
de Miramón y de Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro en 1867. De tal manera que todavía estaba muy vivo el encono y la lucha entre liberales y conservadores. Y, dicho sea exclusivamente en forma histórica, Tulancingo había sido un bastión de los conservadores. Tan es así que ahí algunos de los señores obispos de la diócesis tuvieron participación política muy decidida y muy directa en la intervención francesa. De tal manera que yo pienso que don Benito Juárez decidió que fuera Pachuca la capital para no entregar la capital del estado a una ciudad tradicionalmente conservadora. Pues ni más ni menos que el obispo de Tulancingo, Monseñor Ormaechea y Herraiz, fue el primer ministro de Maximiliano. No hay que olvidar eso, fue su primer ministro. El hombre más importante empezando el gobierno de Maximiliano, ¿sí? Pero por otro lado también se pensó en Actopan como un lugar central. Sin embargo, pues Pachuca iba ganando cierto prestigio. Y en la cuestión de Actopan, tocayo, recordar que era la capital militar del segundo distrito, más bien la capital del segundo distrito militar. Por eso contó mucho, sí. Porque era camino importante a diferentes sitios regionales del centro de la República, era importante. Y Pachuca entonces era una ciudad modesta, pero también tenía un prestigio muy grande por la minería. Hay cosas que debemos entender también en relación con la historia. ¿Siempre el camino de México a Pachuca fue tan recto? No, hay que recordar que no era un valle, era una cuenca, y más bien es una cuenca. Estaba llena de lagos, estaba el lago de Texcoco, estaba el lago de Zumpango, estaba el lago de Chalco, había otros lagos más, entonces no era así tan recto. Como ahora. Hay un viajero que habla de su tránsito de la Ciudad de México a Pachuca, Islas del Monte, Gemelli Carreri, claro, que habla de eso, de cómo fue necesario que subiera pequeños cerros aledaños a esos lagos, porque no era tan sencillo, pero con el tiempo sí fue ganando el espacio terrestre a lo lacustre, y entonces sí, ya fue cambiando poco a poco hasta que ya vemos como ahora parece un valle, un amplísimo valle. La llamada por los españoles Sabana de Huaquilpan, que es lo que nosotros llamamos ahora el Valle de Tizayuca, o el Valle de San Javier. Que se extiende hasta la Ciudad de México y que llega hasta Pachuca. Sí. Bien, vamos a salir a un corte, amigos, y regresamos inmediatamente para seguir platicando de este tema de la erección del estado de Hidalgo con nuestro invitado de lujo de hoy, el licenciado don Luis Rublúo Islas. No se vaya. Bueno, amigos, estamos otra vez platicando. Miren, yo siempre que toco este tema quiero mencionar esto. No hay ningún documento oficial que diga que la capital del estado de Hidalgo sea Pachuca. No se ha encontrado, no, y lo hemos buscado, no hay nada que identifique o que mande. Y es que el presidente Juárez, que era un hombre con una gran habilidad política, simple y sencillamente envió al coronel Juan C. Doria, a quien nombró gobernador del nuevo estado en uso de sus funciones legales. A la creación del estado se decía que el presidente de la República nombraría un gobernador provisional que convocaría elecciones, que establecería un congreso, convocaría elecciones para diputados, hacer una constitución local, que además constituiría un Tribunal Superior de Justicia y después hacer elecciones para entregarle el gobierno al primer gobernador electo.
Pero entonces cuando el presidente Juárez manda a llamar al joven, era un joven Juan Cedoria, cuando llegó a Pachuca el 17 de enero, digamos, a establecerse como gobernador, tenía 29 años. Y desgraciadamente, y eso pues, es tema de otro día, desgraciadamente no llegó a cumplir los 30, porque murió en ese mismo año. En el año 1869 llegó a Pachuca, fue gobernador 4 meses, uno de los más ilustres gobernadores que hemos tenido, por su obra, por su forma de gobernar. Y después se fue a la Ciudad de México cuando entregó el gobierno al primer gobernador constitucional, y 2 meses después murió. No acabó el año 1869 y nunca cumplió 30 años. Era un jovencito. Miren, esto lo digo con frecuencia y lo insisto, que nos demuestra una cosa muy importante. Los jóvenes son capaces. Los jóvenes, cuando son responsables, cuando son formales, cuando son serios, pueden llegar a niveles insospechados a pesar de su edad. Ya Juan Cedoria, para cuando lo nombra el presidente Juárez gobernador del nuevo estado, pues ya había sido héroe del Cimatario, una batalla librada a las orillas de Querétaro, cuando el sitio. Ya también había sido diputado federal por su tierra, que era de Tamaulipas, y había sido un importante abogado y coronel. Bueno, no era ninguna persona desconocida ni sin méritos. No lo mandó Juárez nada más porque sí de gobernador. Era un hombre con méritos y era un muchacho. Esto nos habla bien de los jóvenes. Esto apoya la tesis de que los gobernadores pueden serlo después de los 30 años. No necesitan, como me acuerdo en mis tiempos, tendrían que tener 35 años o algo así para ser gobernadores. No, ahora ya no. Pero bueno, y entonces Juárez simplemente lo manda a Pachuca. Vaya a Pachuca y establezca usted ahí el gobierno. Él llega y alquila una casa que está aquí en la Plaza Independencia, lado oriente, vamos a decir un comercial, donde ahora está Banamex. Ahí junto había una farmacia que se llamaba la Farmacia del Refugio. Él llega y alquila la planta alta de la farmacia y establece ahí su gobierno. De tal manera que históricamente la Plaza Independencia, lado oriente, la Farmacia del Refugio, Altos, fue el primer palacio de gobierno. Bien, no quiero yo seguir hablando porque hay que aprovechar la presencia de nuestro invitado que sabe mucho más. Adelante, Tuca. Bueno, efectivamente, Juan Cedoria fue un hombre joven pero maduro, con la experiencia suficiente para establecer un gobierno como lo hizo. Bueno, pero aparte de eso, tú dices que no hay documentos en relación con la ciudad de Pachuca, relacionada así como contándola para ser capital. No hay un documento que lo diga expresamente, pero sí hay muchos, que es donde creo yo que la investigación debe hacer algo. Está en los discursos, está en artículos, está en opiniones de esos hombres que mencioné hace un momento y que apuntan a Pachuca como un lugar importante. ¿Por qué importante? Económicamente vamos a eso. El perímetro de lo que ahora es Estado de Hidalgo era suficiente para pagar 1/3 del dinero que se suponía de sostenimiento para el viejo Estado de México. O sea, era mucho. 1/3 era mucho. Y en ese tercio contaba la minería. Y la minería normalmente estaba residente en Pachuca. Sabemos que también Zimapán, Real del Monte y otros minerales que están cerca. Pero Pachuca era el centro. Eso es lo que ocasionó que se fijaran en la ciudad de Pachuca, que realmente todavía era muy modesta, pero se fue desarrollando inmediatamente. Así es de que no fue tampoco fortuito. Pachuca era un asentamiento importante para la economía de un estado que ya había demostrado su capacidad fiscal, financiera, su capacidad económica de sostén a un territorio, en este caso
para el estado de Hidalgo, pues era muy suficiente. Entonces, todo eso contó. Pero hay que estudiarlo todavía. Hay algunas facetas en relación con la erección del Estado que me gustaría que tratáramos. Ahora creo que en este programa hemos tocado varios. No solamente, claro, eso es importante en la historiografía, pues el hecho en sí de la erección del Estado, de la fecha, del decreto, todo eso. Pero en el fondo hay varias cosas que sí merecen la pena estudiarlas. ¿Cómo cuál, tocayo? Dime así alguna importante. Los caracteres geográficos, que son no nada más de carácter natural, sino también político, también social, también económico. Los discursos de quienes defendieron esta situación, que merece la pena ser conocidos. Por ejemplo, ¿qué dijo Joaquín Baranda, que era de Campeche? ¿Qué dijo Justino Fernández? ¿Qué dijo el propio Manuel Fernando Soto? ¿Qué dijo Hilarión Frías y Soto? Que por cierto, él recogió, dice, el último aliento de Juan Cedoria. Habla de eso, hace una crónica de cómo fueron los últimos momentos. ¿De qué murió Juan Cedoria, tocayo? Al parecer no recuerdo bien, pero fue algo del corazón. Así. Sí. Que ya venía algo lastimado de eso. Sí. Y el doctor Frías y Soto, debemos recordarlo también, fue el 7º director del Instituto Científico y Literario del Estado. Fue de los creadores del instituto. Y él era de Querétaro, pero se hizo mucho aquí y lo contamos como hidalguense y creo que también. Por eso pienso que debemos recoger todos estos testimonios también, son importantes. Claro. Son documentos, claro, son los documentos, y ahí vamos a encontrar esas cosas pachuqueñas. Sí. Bueno, además, mira, la industria de la minería, como tú lo sabes, tuvo una bonanza en esos momentos. Cuando los ingleses se van en 1849, venden la empresa, las minas completas, la maquinaria de vapor que habían traído y que era la tecnología más avanzada en el mundo, se la venden a la famosa compañía aviadora de los señores Escandón y Beriástegui. Y ellos encuentran las vetas que se les escondieron a los ingleses, porque los ingleses, después de 24 años de estar aquí, no encontraron las vetas en Real del Monte y no explotaron las de Pachuca. En cambio, los Escandón y Beriástegui encuentran, sobre todo en la mina del Rosario en Pachuca, una riqueza enorme. Se viene una bonanza. Por eso la mayoría de las casas en el centro histórico de Pachuca son de esa época. No son coloniales, son decimonónicas y tienen, por supuesto, influencias francesas, influencias del Art Nouveau, influencias del Art Déco. Es decir, Pachuca tiene un despliegue en la segunda mitad del siglo XX, pero del siglo XIX. Pero al mismo tiempo se alimenta el gobierno con la minería y la minería con el gobierno, porque también cuando llega el gobierno, tocayo, hay un empujón más para esta ciudad para que se desarrolle con mucha facilidad. Yo pienso que es la etapa más notable en la cuestión arquitectónica en Pachuca, sobre todo de la época antigua. También lo creo yo. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. El centro histórico de Pachuca es prácticamente decimonónico. Sí. Y bueno, claro, amigos, el reloj de Pachuca se construye de 1904 a 1910, apenas unos años de haber terminado el siglo XIX, con un estilo arquitectónico propio del siglo XIX, un neoclásico que llamamos tardío por eso. Y es cuando nace la Plaza Independencia, no que apenas se estuviera usando, ya había sido plaza desde muchos años antes, pero el reloj le da la preeminencia. Al estar el reloj, la Plaza Independencia se convierte en el centro histórico de Pachuca, como probablemente ahora lo esté siendo ya la Plaza Juárez, al desplazarse la ciudad hacia el sur y quedar geográficamente la Plaza Juárez tan cerca del centro histórico como tan cerca también de los nuevos desarrollos del sur. Sí, así es. ¿Verdad? Y entonces, ese es el motivo de que también creo se analiza, también recordemos, bueno, a lo mejor, que
la Comisión Científica de Pachuca acababa de entregar sus resultados, y aunque se los entregó a otro régimen, pero eran aprovechables, eran aprovechables. Y no es nada difícil, porque llegó un momento en que ese libro fue un libro de consulta de todas las gentes pensantes del país. Los estudios de la Comisión Científica de Ramón Almaraz. Historiográficamente sigue siéndolo. Sigue siéndolo, claro. Precisamente el gobierno acaba de editar con Miguel Porrúa ese libro de memoria de la Comisión Científica de Pachuca. Creo que pudo haber influido también en los que crearon el Estado y en el equipo de Benito Juárez para sentir que Pachuca debía ser la capital del Estado. Sin menosprecio, por supuesto, de los otros candidatos, porque hasta Izmiquilpan tuvo su oportunidad, bueno, al menos levantó la mano para ser capital. Aquí habría que decir algo importante, y no solo por el estado de Hidalgo, sino para toda la historia de México. Tanto Maximiliano, desde el punto de vista conservador, que él era liberal. Sí. Desde el punto, sí. Permíteme salir. Vamos a salir porque me piden. Y bueno, ahorita regresando vamos a platicar. Luis va a decir algo muy importante. Va a referirse al aprovechamiento cultural que había tanto del gobierno de los conservadores como de los liberales, porque la cultura y la historia es única. Ahorita lo comentará porque vamos a tener la participación del licenciado Abraham. Perdónenos, nosotros nos ponemos a platicar, pero el productor nos mete en cintura porque el programa está por bloques y tiene sus espacios. Ahorita Abraham Chinchillas y regresamos a un último bloque platicando con el maestro Luis Rublú sobre la erección del Estado de Hidalgo y los múltiples vericuetos que hay por ahí. Amigos de Revelando la Historia, gracias por continuar con nosotros en esta noche. Como todas las semanas tenemos la recomendación editorial de esta semana y hoy vamos a platicar de dos libros, de dos publicaciones que han aparecido con el tema de la erección del Estado de Hidalgo. El primero de ellas es pequeña publicación muy sencilla, pero muy concreta al respecto de la creación del Estado de Hidalgo. Es una investigación del cronista del Estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno. En ella pues encontramos no solamente los antecedentes que permitieron la creación del Estado de Hidalgo, el periodo mexiquense en el que estuvo el territorio de lo que ahora es Hidalgo, algo sobre el Estado huasteco, sobre el Estado que pretendía crearse precisamente en la Huasteca que comparte Hidalgo, el primer intento para crear el Estado de Hidalgo, el distrito militar, el segundo con cabecera en Actopan, el departamento del Segundo Imperio también, así como los últimos esfuerzos llevados a cabo ante el presidente Benito Juárez para poder hacer realidad la erección de la entidad que ahora lleva orgullosamente el nombre del Padre de la Patria y en el que nosotros vivimos, la creación del Estado de Hidalgo del licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno. Pero otra publicación que es pues también muy interesante porque va al fondo de los debates, sobre todo es este expediente sobre división del Estado de México y formación de un nuevo con el nombre de Hidalgo. Juan Alberto Flores Álvarez es un recorrido por los debates que se realizaron en los días previos al 16 de enero de 1869, los discursos que se llevaron a cabo precisamente en el Congreso, así como la cronología de las ratificaciones de la legislatura de los estados para poder dar por creado esta entidad. Una publicación sumamente interesante donde vamos a conocer, como si estuviéramos presentes en la Cámara, pues todo lo que se dijo a favor y en contra de la creación de lo que ahora es el Estado de Hidalgo. Las publicaciones que tenemos recomendadas el día de hoy, pues están seguramente en la biblioteca más cercana a su domicilio y seguramente que usted podrá disfrutar de su lectura porque estará viviendo y reviviendo un pedazo de la historia que permitió que nos formáramos como una entidad. Son las recomendaciones de esta semana. Vamos a ir a una pausa promocional, pero al volver continuamos con más aquí en Revelando la Historia. No se vaya. Muchas gracias a mi amigo y compañero conductor de este programa, el licenciado Abraham Chinchillas Terrazas. Y continuamos hablando con el maestro Rublú. Me decías de algo de Maximiliano. Sí, Maximiliano aprovechó varios aspectos del gobierno de Juárez y del liberalismo también para su gobierno, algo que molestó al Partido Conservador. Tanto así
que tuvo que hacer cambios en su propio gabinete y hasta cierto punto lo fueron dejando solo. Porque ¿quién sostenía verdaderamente al imperio? Era Napoleón III, por un lado. Pero él sí creía, hasta cierto punto, en cierta lealtad de la gente de aquí, que vio, desgraciadamente, que no había tal. Pero eso no significó que hubiera desechado las cosas científicas que ya venían trabajando los propios liberales. Termina el imperio de Maximiliano, viene otra vez Juárez, y Juárez no desecha tampoco lo que Maximiliano había logrado, también científicamente hablando, porque había hombres que también eran liberales, pero que eran científicos más que liberales, no en este sentido dándole importancia a lo político. Ellos eran hombres de ciencia, me refiero a Antonio García Cubas, por decir un nombre. Los médicos de Tulancingo, Aniceto Ortega, por ejemplo, que sí andaba en esas épocas y brilló tanto en el imperio como brilló en la República restaurada. Bueno, en ese caso me estoy refiriendo a este libro científico que realizó Maximiliano. Fue aprovechado por los liberales también. Claro, ¿cómo no iba a ser aprovechado todo lo que habían hecho ingenieros, matemáticos, biólogos, físicos, biólogos? ¿Cómo no? Un precioso libro. Y tenían que hacerlo. Y hasta ahora nosotros nos seguimos basando en mucho, como historiadores, en ese libro que tiene ya un valor más allá del científico normal para su época, porque muchas cosas de esas ya están superadas, pero el aspecto histórico sigue siendo una fuente. No, y también la cuestión topográfica, por ejemplo, tocayo, sí, la topografía no cambia, y ahí esos estudios que yo veo en el libro de Memoria de la Comisión Científica de Pachuca son verdaderamente bien hechos, los levantamientos topográficos, que eran los primeros que se hacían ¿cómo se llama?, de esta zona del país, porque entonces todavía no era el estado de Hidalgo, por eso se llama el libro Memoria de la Comisión Científica de Pachuca. Ya hay una premonición, digamos, de que Pachuca era capital. Así es, claro. Es importante. Sí, claro. Es importante, y es un documento. Ahora, tocayo, también se habló mucho en unas ocasiones de la dificultad que tenían los campesinos, los habitantes del medio rural, los que trabajan el campo, para solucionar sus conflictos, los problemas, cuando la capital de esta zona era Toluca, que era la capital del Estado de México. Y entonces resolver asuntos desde Huejutla hasta Toluca, el puro viaje era larguísimo, igual de la zona de Tenango, de Jacala, es decir, era muy complicado, estaba ya muy extendido el territorio. Ese problema no es un problema local, claro, él lo era, pero era en mucho un problema de carácter administrativo. No supieron arreglar ese problema, pero era el mismo que tendría Jalisco, era el mismo que tendría Yucatán. Yucatán estaba prácticamente fuera de México. Pues fue el problema por el que perdimos Texas y Arizona y todo eso. Para viajar a Yucatán tenía que hacer por mar, no por tierra. Es como si tomáramos un barco para ir a Sudamérica, ¿acaso? Así era. Entonces era un problema más que geográfico, administrativo, de que hubiese cabeceras de distrito que se respetaran políticamente, y eso es lo que no pasaba. Conflictos, pues quizás hasta de ambiciones, de poder, de dinero, todo eso que siempre ha habido, porque Toluca estaba tan lejos como ahora de donde está en relación con otros puntos de la República y aún del mundo. Sigue siendo Toluca, ahí está Toluca, como Pachuca está aquí. Así es de que eso no es, para mí no es una importancia. Se mencionaba como un argumento igual que lo que tú mencionabas hace rato del asunto fiscal. Se demostró que Hidalgo ya tenía la capacidad de sostenerse a sí mismo, ¿no? Sí. Creo yo que así fue. Bueno, yo ahora digo, tocayo, ¿cómo viste tú, cómo se vea en el marco histórico del país el arribo de un nuevo estado?
cuáles fueron en algunas de las importantes consecuencias que pudo tener para todo el país que hubiera ya primero este estado y luego el de Morelos, que también se crea cerca de tiempo de él. Los considero también normales en relación con el total de la República. Primero, otra vez, administrativamente fue útil y fue sabio la creación de esos estados. El caso del estado de Morelos, que es más pequeño, sin embargo tiene una agricultura muy importante, que es la que sustenta a ese estado. Y puede ser libre y soberano, porque tiene todos los factores como para que así sea, igual Hidalgo. Pero nosotros pienso que también tenemos muchos recursos importantes. No todos todavía los hemos sabido emplear, porque ahí está el desierto que podría dar más y sin embargo, ¿qué pasa? El recurso indígena también. ¿Cómo es posible que hasta ahora todavía sigamos observando a los indígenas de una manera paternalista, como en otros tiempos, cuando ellos son hombres como nosotros, que tienen tanto valor como para decidir muchas cosas por sí mismos? Y no solo eso, también otros factores también dentro del Estado. Hay factores que se necesita más desarrollo. Por ejemplo, no me explico cómo todavía, pleno siglo XXI, no hay la seguridad social y técnica, sobre todo técnica, en el trabajo de los mineros. ¿Por qué lo que pasó en Pasa de Conchos? ¿Por qué todavía esas cosas en este siglo ya no debieran existir? Cuando hay tecnología avanzada y que se llama de punta para muchas cosas, ¿y por qué para la minería no? ¿Seguimos todavía con malacates así como en el siglo XVII? ¿Como los que mandó dibujar Carreri? No, no puede ser. Y sin embargo, lo es. Todavía seguimos con esas cosas. Debemos superar mucho. Claro, mira, licenciado, yo creo que el camino de Hidalgo todavía es muy largo. Y como estamos finalizando el programa, yo sí mando un exhorto a todos los jóvenes que están estudiando. Miren, amigos, el otro día comentaba con una persona de que cuando yo era joven y estudié, nada más había como Escuela de Educación Superior la UAEH, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y le decía yo, ahora hay como 12 nuevas universidades del gobierno, independientemente de las privadas, que también hay una gran oferta educativa. Esto nos está generando que muchos jóvenes están estudiando, se están preparando, y es que Hidalgo no necesita eso. Estos asuntos que menciona el licenciado Rublú, que son algunos retrasos, van a tener que solucionarse y van a tener que abordarse. ¿Por qué? Porque estas fechas conmemorativas como el 16 de enero deben servirnos para reflexionar y decir, falta mucho por hacer, vamos a hacerlo. Ahora eso sí, también, tocayo, lo que necesitamos, y es por lo que luchamos muchos de los que estudiamos historia y nos gusta la cuestión cultural, tenemos que tener identidad que nos va a producir una unidad, para que haya paz y armonía, porque también si no hay tranquilidad social, si no hay unidad en torno a ideales, pues no puede avanzar el territorio. Y ahora que el país está en cierta época de crisis, pues Hidalgo debe dar la muestra, como lo está haciendo, al país, de que aquí hay trabajo, aquí hay unidad. Bien dijo el gobernador desde que inició su periodo, Hidalgo, tierra de trabajo, preparación y trabajo. Eso es lo que necesita Hidalgo. Unas palabras finales, tocayo, para cerrar. Hay quienes tienen temor por un exceso de patriotismo que pudiera rayar en patriotería, el amor a la provincia o el amor a nuestra tierra. Hay alguien que en relación conmigo dicen, no, Luis no es hidalguense, es realmontense, nada más que Real del Monte, porque solamente parece que vive para Real del Monte y nada más. Pero yo pienso, y siempre he pensado así, que el hombre de Real del Monte y el de Pachuca ni son más ni son menos que los hombres de Grecia, o que los hombres de Roma, o que los de Inglaterra. Somos hombres, y lo que hacemos vale. Y entonces ahí puede estar la universalidad dentro de nuestro provincianismo. Eso no hay que perderlo. Pachuca es tan importante como cualquier
situación o ciudad, pueblo, comarca de todo el mundo. Y de aquí lo que se hace vale para todas partes. Lo mismo en mi pequeña tierra, lo mismo cualquiera. Yo pienso que debemos amar a nuestro país sin que eso signifique precisamente patrioterismo. Patriotismo sí. No debe avergonzarnos y sentir que somos cursis por ser patriotas. Eso desgraciadamente sí lo veo, sobre todo en aquella cosa que ha querido ser una polémica entre la globalización y el patriotismo. No, para nada. La naturaleza es plural y así somos todos. El hombre es plural, tiene 4 razas y de las 4 se derivan muchas más en los mestizajes. Entonces somos plurales. Seamos globales cuando nos convenga ser globales, pero no quiera decir eso que el pez gordo se trague al chico. Eso es lo que se me antoja decir. Gracias, tocayo. Amigos, muchas gracias. Esto fue Revelando la Historia, empezando enero del año 2015. Vamos a seguir, sea nuestro acompañante, sea nuestro amigo. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Rublú por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ti.